Gracias a Dios. Muy bien, hermanos, vamos a tomar nuestras Biblias, por favor, con nuestra mano derecha, y vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor, que dice: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy, tengo todo lo que dice que tengo, y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual, en el nombre de Jesús. Amén. Te damos gracias por tu amor, Señor, por tu gracia y por tu misericordia. Y al abrir tu palabra, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, fortalezca nuestra fe y nos ayude a recibir con humildad y obediencia todo lo que deseas enseñarnos. Que este mensaje, Señor, produzca fruto abundante en nuestras vidas y nos lleve a caminar bajo tu autoridad para tu gloria. Habla, Señor, que tu iglesia escucha. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, por favor, y que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Estamos en la quinta parte, hermanos, de la serie La autoridad del reino. Y el día de hoy vamos a ver la palabra de Dios, porque no puede haber una autoridad de parte del cristiano si no la tenemos de parte de la palabra de Dios. La Biblia nos dice que Jesucristo, en repetidas ocasiones, cuando fue tentado por Satanás, 3 veces específicamente lo dice la Biblia, dice que Jesucristo le contrarrestó diciendo: escrito está, escrito está y escrito está. Debemos de conocer la Biblia, la palabra de Dios, y debemos nosotros de escudriñar la palabra de Dios, de saber la palabra de Dios, y debemos, por supuesto, nosotros explicar la palabra de Dios. Y sabe una cosa, la palabra de Dios dice que ella es la fuente de esa autoridad para que nosotros podamos derrotar a Satanás, al enemigo, contrarrestar la tentación y las acechanzas del enemigo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Sabe usted que el cielo o el infierno están distantes solamente a un palpitar del corazón? Porque cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, en ese momento está del lado del cielo. Pero cuando una persona rechaza a Cristo en su corazón y vive su vida separada de Cristo, cuando deje de latir su corazón, el último latido del corazón, irá al infierno. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Porque por lo general pensamos que el paso a la eternidad está totalmente alejado. Pero la realidad es que solamente hay un latido en el corazón que separa nuestra vida aquí del paso de la eternidad. Es por eso que nuestra urgencia de poder predicar el evangelio, de hablarle de Cristo a otras personas, es tan urgente, es tan importante como si estuviéramos hablando de la vida y de la muerte. La palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, por favor, si ustedes lo quieren buscar en sus Biblias, aunque aquí va a aparecer en la pantalla también, en unos momentos más, vamos a leer unos versículos para continuar con esta serie, precisamente que habla acerca de la autoridad del reino. Cómo estar bajo autoridad y cómo ejercitar esa autoridad también en nuestras vidas. Cuando usted nació de nuevo, cuando usted le dio a Jesucristo su corazón, cuando usted hizo la oración del pecador, cuando usted se arrepintió de sus pecados, cuando usted recibió a Cristo en su corazón, en pocas palabras, dice la Biblia que usted nació para ganar. Y Dios no espera haberle vencido, Dios no espera verlo, vencido y derrotado por el mundo. El demonio y la carne sí desean que usted sea vencido. Dios le salvó y le dio dominio por sobre el mundo espiritual. Y Dios quiere que sus hijos tengamos dominio sobre la tierra, pero nunca podemos tener autoridad sobre lo que Dios nos ha puesto hasta que no aprendamos a estar bajo autoridad de lo que Dios ha puesto sobre nosotros. Eso significa que Dios no da dominio a los rebeldes, ya lo dijimos la semana pasada. Si usted tiene un espíritu rebelde, Dios no le puede confiar la autoridad del reino en la tierra.
Es un mensaje, en un mensaje anterior ya vimos sobre el señorío de Cristo la semana pasada. Y hoy quiero hablar acerca de la palabra del Rey, la palabra del Señor. Es la palabra del Rey. En 1 de Pedro 1:23 leímos hace unos momentos atrás, aquí está en la pantalla, ayúdame a leerlo por favor, pero si ustedes lo tienen ahí en sus Biblias y lo quieren ustedes leer ahí mismo, lo pueden hacer. Dice, ayúdenme, siendo de renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Se fijan que la palabra de Dios vive y permanece, qué dice? Para siempre. Ahora, vamos a irnos al verso número 24. Pues aquí estaba más grande. ¿Por qué no me dicen ustedes que estaba más grande? ¿Verdad? Bueno, aquí estaba más grande el versículo de que estábamos leyendo ahorita. Dice el verso 24, todos juntos, ayúdenme. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor, ¿qué dice? Permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios permanece para siempre. El señorío de Jesús y la palabra de Dios, hermanos, están juntos. Por un lado está el señorío de Jesús y por un lado está la palabra de Dios, pero ambos permanecen juntos. Y la palabra del Señor y el Señor de la palabra es una misma cosa y son inseparables. Ahora, ¿cuál es la relación y su relación que tiene usted con Dios y con la palabra de Dios? Usted no puede estar en una empresa y decir que usted es un trabajador o un empleado comprometido si usted no conoce la misión, la visión, el manual de la empresa y todo lo que caracteriza a esa empresa. Entonces nuestro compromiso no es genuino y es superficial. Algunos desprecian la palabra de Dios, pero quieren a Cristo. Otros literalmente odian la palabra de Dios. Otros se burlan de la palabra de Dios. Otros más la niegan. Y no pocos son los que la distorsionan. Dicen que creen en la Biblia, pero la distorsionan para sacar provecho personal de la palabra de Dios. Y aumentan cosas o quitan cosas de la Biblia para conseguir, por lo general, ganancias económicas. Son, para todo propósito práctico, mercenarios espirituales. Que Dios tenga misericordia de ellos. Pero el más grande peligro no son los que la niegan. El más grande peligro no son los que desprecian. El más grande peligro no es los que la distorsionan la palabra de Dios. El más grande peligro son aquellos que omiten la palabra de Dios, que no la estudian la palabra de Dios, que no la hacen suya la palabra de Dios, que no siguen los mandamientos de la palabra de Dios. Podemos decir, ese la niega, ese la distorsiona, ese hace mal uso de la palabra de Dios. Pero aquel que dice ser creyente de la Biblia, aquel que dice ser creyente de la palabra de Dios y hace caso omiso de la Biblia, es peor que los demás que están negando la palabra de Dios. Dicen creer en la Biblia, pero muchos pasan más tiempo frente al internet o leyendo el periódico u ocupados en algún pasatiempo favorito que estudiando la palabra de Dios. Y luego se preguntan por qué no tienen autoridad del reino sobre sus propios corazones y sus vidas. Sus Biblias, cubiertas de polvo, explican la sequía de su corazón. Explican por qué mi corazón no crece. Y quiero que notemos 4 cosas acerca de la Biblia y de la palabra de Dios rápidamente, para que usted no caiga en hacer caso omiso a la palabra de Dios, como muchos cristianos que conozco, no en esta iglesia, allá donde vengo yo, allá en otra parte, allá en otra región, allá donde he predicado en otras iglesias. Los que van a escuchar este mensaje van a decir, entonces ahora nos está diciendo a nosotros, ¿verdad? Y allá vengo, y allá voy y predico, ya que los de San Miguel de Allende, y así me la llevo en cada iglesia donde voy y predico. No es cierto, no digo jamás eso. Pero otras personas que hacen caso omiso a la palabra de Dios. Y déjenme decirles 4 cosas para que ustedes y yo no caigamos también en este error. Y si usted está apuntando, anótelo. Y si usted tiene ahí acceso al grupo, baje la presentación el día de hoy y ahí la tiene también la presentación, para que usted siga paso a paso la palabra del Señor. Número 1, la palabra de Dios es incontestable. Esa es la primera cosa que usted tiene que saber. La Biblia, la que usted tiene en su mano, si usted le regalaron una Biblia, apréciela, porque esta es la palabra de Dios. Y la Biblia, en primer lugar, es
incontestable. Y ahorita le voy a explicar por qué. Veamos lo que dice 1 de Pedro 1:23 también. Nuevamente ahí dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. ¿Se fijan las palabras que está utilizando? No es palabra de hombres, sino es palabra de ¿quién? De Dios. Hay mucha gente que dice: la Biblia es una palabra de hombres, la inventaron los hombres. Somos inteligentes los hombres, pero no tanto como para haber hecho un libro como este, que es la palabra de Dios. Y sin embargo, la palabra de Dios fue escrita. ¿Cómo fue escrita la palabra de Dios? Bien, si retrocedemos 2 versículos antes o unos versículos antes, vemos el versículo 10 y el versículo 11, que dice de la siguiente manera. A ver, vamos a ver cómo fue escrita la palabra de Dios. Ayúdenme por favor a leerlo. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Se fijan qué fue lo que hicieron los profetas? A ver, la primera parte léala así en su mente y véala ahí donde está en la pantalla. Vea lo que hicieron los profetas. Jamás hicieron una interpretación privada. Dice que estos inquirieron. Busque en un diccionario. Bueno, ya no se usan los diccionarios hoy en día, ¿verdad, maestra? Hoy en día se usa el internet. Bueno, busque en internet qué significa inquirir, y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ayúdeme a leer. Dice: escudriñando que cada persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos todos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Se fijan cómo se escribió la Biblia? ¿Qué es lo que dicen estos versículos? Que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron porque el Espíritu de Cristo estuvo en ellos, el Espíritu Santo. Y aunque la Biblia fue escrita por seres humanos, sí, fue inspirada por el Santo Espíritu de Dios. Por eso la Biblia es no la palabra de los hombres, sino es la palabra de ¿quién? La palabra de Dios. Hay muchas maneras de describir la Biblia, pero la mejor, sin lugar a dudas, es la palabra de Dios. Pero lo más interesante es que Dios mismo la llama así, la palabra de Dios. Vea lo que dice Hechos capítulo 4 versículo 31. Está más chiquito, ¿verdad? Hechos 4:31, pero espero que sí se pueda ver la pantalla. Ayúdame a leerlo. Dice: y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Se fija que él mismo dice, Dios dice: hablaban con denuedo mi palabra, la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿La palabra de quién? De Dios. Efesios 6:17 dice: y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ya que están entrados leyendo, 1 de Tesalonicenses 2:13 dice: damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. ¿Se fijan? La misma Biblia dice que no es palabra de los hombres, es palabra de Dios. Y en Hebreos capítulo 4 versículo 12, el último versículo dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Más de 500 veces en los 5 primeros libros de la Biblia, Dios dice: esta es mi palabra, esta es mi palabra. Y más de 1000 veces por medio de los profetas, Dios dice: esta es mi palabra. Y más de 4000 veces en el Antiguo Testamento se hace referencia a la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento más de 44 veces la Biblia es llamada la palabra de Dios. Aquí les mostré nada más unos cuantos versículos. Por eso yo creo firmemente que la Biblia es la palabra de Dios. Que cuando la Biblia dice algo, es Dios mismo quien la está ¿qué? Diciendo. Si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, si usted cree que cuando la Biblia habla es Dios mismo quien habla, si usted sincera y firmemente lo cree, entonces va a experimentar increíbles realidades en su corazón, en su mente y en su vida. Por ejemplo, si la palabra de Dios, si esta palabra es palabra de Dios, eso significa que es absolutamente ¿qué? Perfecta. Quiero decir, ¿puede Dios, que es la verdad, decir algo erróneo? Claro que no, jamás va a decir nada erróneo. Vean lo que dice 2 de Timoteo 3:16, acá está arriba.
Dice la Biblia, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y como usted seguramente lo sabe, la palabra escritura significa Biblia. Cuando hablamos de escritura significa Biblia. Note que dice toda la escritura. No dice solamente una parte o alguna parte de la escritura. Es inspirada por Dios. O sea, procede de Dios. Toda esta Biblia, todo este libro, que es un tomo de 66 libros que conforman la palabra de Dios, la Biblia, toda la Biblia fue inspirada por Dios. Absolutamente toda. Y Él nos permite reproducirla en libros para que usted y yo la tengamos en nuestras manos, la podamos leer, la podamos compartir y la podamos regalar a las personas para que tengan un ejemplar de la Biblia y que pueda decir toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Saben? Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, pidiéndole que transformara las piedras en pan, ¿se acuerdan de ese pasaje de la Biblia, verdad? ¿Qué le respondió Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Dios. La inspirada palabra que sale de la boca de Dios es absolutamente perfecta y alimenta nuestra vida, nuestra alma, nuestra mente. Eso es lo que significa la palabra de Dios. Ahora vean lo que dice Proverbios 35, ahí lo tenemos. Dice, toda palabra de Dios es ¿qué? Limpia. Por lo tanto, si la Biblia es la incontestable palabra de Dios, entonces piense en lo que eso significa. ¿Sabía que Jesús y la Biblia no son idénticos, pero son inseparables? Inseparables. No podemos nosotros decir que la Biblia está separada de Cristo, ni Cristo está separada de la Biblia, de la palabra de Dios. Llamamos a la Biblia entonces la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Por favor, vea Apocalipsis capítulo 19, versículo 13, ahí está. Jesús está hablando y dice la Biblia de la siguiente manera, ayúdenme, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí está hablando Cristo de Él mismo y dice que Cristo en su segunda venida está viniendo con poder y gran gloria. Y cuando Juan, el escritor de este libro llamado Apocalipsis, estaba viendo a Jesús, dice que la descripción de Jesús era la siguiente. Dice que el Señor estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Por qué estaba teñida en sangre? Porque era la sangre del Cordero que fue derramada ¿dónde? En la cruz del Calvario. Y lo dice que su nombre era el Verbo de Dios. ¿Sabían ustedes que Jesucristo es el Verbo de Dios? Ahora, ¿qué es la Biblia? Es la palabra de Dios. ¿Y cómo se le llama a Jesús? También se le llama la palabra de Dios, el Verbo de Dios. Un hombre y su palabra pueden ser diferentes, pero Cristo y su palabra no son diferentes. Por eso digo que aunque Jesús y la Biblia no son idénticos, sin embargo son inseparables completamente. Veamos cómo Jesús y la Biblia son, sin ser idénticos, inseparables. El Hijo de Dios, Jesús, vino desde el cielo y la palabra de Dios vino ¿desde dónde? Desde el cielo también. Y ambos viven para siempre. Jesús dijo que mis palabras permanecerán para siempre. Así que la palabra de Dios es igual que Cristo, permanece para siempre. Están inseparables. Vea lo que dice Apocalipsis 1:18. No está por aquí. Apocalipsis 1:18 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Por eso es que primera de Pedro 1, versículo 25, no está aquí. A ver si no está aquí, para no decirles absolutamente nada. No, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25 dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Tanto Jesús como la palabra de Dios son entonces intercambiables. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Aquí está, Hebreos 13, capítulo 8. La palabra del Señor nos dice que Jesucristo es, ¿qué, hermanos? El mismo ayer y por los hoy y por los siglos. Perdón. La palabra de Dios no cambia. El mismo Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca van a pasar. Ahora, Jesús lo dijo en Juan capítulo 8. Él dice: yo soy la luz del mundo. Y el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, ¿qué? A mi camino. Se fijan que la Biblia es una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Y Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Así que la palabra y Cristo son inseparables. La verdad absoluta. Note cómo Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy la verdad. Y luego en Juan 17 dice: tu palabra es la verdad. ¿Qué estoy tratando de decirles aquí con todos estos versículos que el pastor nos está diciendo? Que Dios llama a su Hijo el Verbo, la palabra de Dios, y llama a las Escrituras también la palabra de Dios. Muchas de las cosas que son verdad acerca de Jesús lo son también acerca de la Biblia, la palabra de Dios. Hay similitudes entre ellos dos. Jesús dijo: yo soy la verdad. Y cuando Jesús ora al Padre dice: tu palabra es la verdad. Entonces, ¿cómo pudo haber dicho que Jesús era la verdad y después la palabra es la verdad? Porque son inseparables. Los dos son completamente inseparables. Vea lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 12. Dice: porque la palabra de Dios y eficaz. ¿Se fijan? Esa palabra tiene poder y la palabra de Dios tiene energía. ¿Sabían ustedes que hombres, sin tener a un pastor a un lado o a una persona que les explique la palabra de Dios, con leer la palabra de Dios, ellos pueden convertirse solitos al evangelio y pueden tener una relación con Cristo? Miles de personas en las cárceles, en refugios, miles de personas estando ellos solos en las montañas, teniendo un ejemplar de la Biblia o parte de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder y tiene energía. Y quiero que usted entienda esto al pensar en la autoridad del reino. ¿Y por qué la palabra de Dios es incontestable? Porque no podemos rechazarla, no podemos negarla, no podemos destruirla, no podemos distorsionarla, ni tampoco podemos diluirla. Debemos respetarla y obedecerla como lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué digo que es incontestable? Porque no podemos refutar la palabra de Dios. Cuando una orden, cuando una ley, cuando una constitución, cuando algo ya está decretado, igual que la palabra de Dios, es incontestable. Y nosotros no podemos refutar absolutamente nada de ello. Entonces necesitamos conocer la autoridad de la palabra de Dios. Número 2, vamos para allá por favor. La palabra de Dios es ¿qué? Incorruptible. Lo decimos cuando decimos nuestro pacto de compromiso. Esta es la palabra de Dios, es incorruptible, ¿sí? Indestructible, y es siempre viva la palabra del Señor, la semilla de la palabra del Señor. La otra característica de la palabra de Dios es que es incorruptible, y eso es importante que nosotros lo sepamos. ¿Qué significa esto de la incorruptible palabra de Dios? Quiere decir que no tiene manchas y que no está, ¿qué cosa? Contaminada. ¿Cómo sé que la palabra de Dios es incorruptible? Porque a pesar de tanta vergonzosa predicación actual que existe, la palabra de Dios, hermanos, permanece todavía hasta el día de hoy sin mancha. Piensen las cosas casi sin sentido que se dicen y se practican amparándose en la palabra de Dios. Gente que dice: Dios quiere que hagas esto, e interpreta mal la palabra de Dios, y entonces la gente termina haciendo lo que el predicador, el pastor o el líder de la iglesia desean que haga de una manera que está corrompida. Pero aún así la palabra de Dios sigue permaneciendo y sigue siendo limpia. Los ateos vociferan en contra de la Biblia. Los gnósticos sonríen cínicamente frente a la Biblia. Los liberales siguen desesperadamente tratando de desacreditar los milagros relacionados con la Biblia. Los materialistas tratan de ignorar la Biblia. Los fanáticos religiosos y las sectas tergiversan la Biblia a su antojo y a su conveniencia. Y sin embargo, la Biblia continúa siendo la incorruptible palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo acá abajo? Primera de Pedro 1:23, ayúdame a leer por favor. Dice: siendo de renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Cuando ustedes son renacidos por la Biblia, la palabra de Dios, es una simiente incorruptible. Pero cuando alguien es nacido en una palabra que está corrupta, de una simiente corruptible, todo el desarrollo y el crecimiento de esa persona se va a volver también corruptible, corrupta.
un gran siervo de Dios, hace algún tiempo, escribió lo siguiente relacionado con la Biblia. Escuchen: ni uno solo de sus muchos enemigos ha logrado poner un hueco en su sagrada vestidura, ni han podido robar una sola flor de su maravilloso jardín, ni han podido diluir ni una sola gota de la miel de sus abundantes colmenas. Está hablando de la Biblia. Ni romper ni una sola de las cuerdas que de su bien templada arpa, ni manchar ni una sola de sus dulces palabras con la tinta de la incorrupción, de la corrupción, perdón. La palabra de Dios no se corrompe. Y me da gusto escuchar eso. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es la incorruptible palabra de Dios. Y si pudiera ser que alguien me pregunte: pastor, ¿qué sucederá si la ciencia desaprueba la Biblia? ¿Qué ha pasado cuando la ciencia desaprueba la Biblia? Y yo le digo: mi amigo, no hay nada que temer por parte de la ciencia. Solo conceda a los científicos el tiempo suficiente y un día ellos se pondrán al día con la palabra de Dios. Porque terminarán tarde que temprano, como dice la Escritura, y lo vimos la semana pasada, terminarán adorando el nombre de Cristo, ¿sí o no? Dice: para que toda rodilla se doble ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y escúchame con atención, porque lo que voy a decir es muy importante. Si algún científico dice algo bueno acerca de la Biblia, vamos a suponer que algún científico salga, un doctor salga que diga: la Biblia es verdad, la Biblia es esto y la Biblia contiene esto otro, y algún científico dice algo bueno de la Biblia, eso no aumenta mi fe en la palabra de Dios, pero sí me dará un poco más de confianza en ese científico. Porque él entonces está conociendo, ¿qué cosa? La verdad. ¿Se fija cómo es la perspectiva bíblica? No necesitamos que la ciencia apruebe la Biblia. No necesitamos que la filosofía apruebe la Biblia. No necesitamos que ningún historiador apruebe la Biblia. Al contrario, si un científico, filósofo, historiador está incursionando en la Biblia, dice: he descubierto que tiene la verdad y que va encaminada hacia la verdad, eso no aumenta mi fe en la Biblia, porque mi fe es inquebrantable. Eso le da un poco más de fe a ese científico para que yo pueda leer sus escritos y decir: él va por camino correcto porque hace caso a la palabra de Dios. La Biblia es la incorruptible palabra de Dios y es la incontestable palabra de Dios, independientemente de lo que digan los enemigos de Dios y de la Biblia, sean teólogos, sean religiosos o sean científicos. Mi fe es inquebrantable. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, vamos para allá. Tercero, la palabra de Dios es indestructible. Lo hemos dicho en nuestro pacto de compromiso con la palabra de Dios. La Biblia es indestructible. Vean lo que dice 1 de Pedro 1:25. Ayúdame a leerlo. Dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. La Biblia no es el libro del mes. La Biblia no es el libro de las edades. La Biblia no es el libro de todas las épocas. Fue escrita en un periodo, hermanos, de 1500 años, cubriendo 30 generaciones de personas, y fue completada hace más de 20 siglos. Y sin embargo sigue siendo viva y eficaz, dice la Biblia, en el día de hoy. Siglo tras siglo, muchos han tratado de hacer desaparecer este libro que tenemos aquí nosotros ahora, que se llama la Biblia. El sistema de educación pública en nuestros países parece estar totalmente en contra de la Biblia, pero la palabra de Dios permanece y ha permanecido y permanecerá para siempre. Diocleciano fue un emperador romano, que odiaba a los cristianos y odiaba la palabra de Dios. Confiscó y destruyó las Biblias, y los cristianos fueron torturados por su fe en aquella época, y decidió levantar un monumento con una placa que decía: extincto nomine Christonomus, que en latín es y quiere decir: el nombre de los cristianos ha sido extinguido el día de hoy. Y este monumento, levantado sobre las cenizas de miles de Biblias quemadas, se construyó en el año 303 después de Cristo. Sin embargo, en el año 325 años después de Cristo, Constantino fue elegido emperador de Roma y proclamó que la Biblia sería el juez infalible de la verdad del imperio.
Y a través del tiempo mucha gente ha proclamado la muerte de la Biblia, que la Biblia está muerta, está destruida, que la Biblia está fuera de moda, que la Biblia no tiene la actualidad. Pero al final el difunto ha terminado enterrando a todos sus enterradores, porque tanto los emperadores que quisieron separar la Biblia del cristianismo, como todos los enemigos de la cruz, están ahora bajo tierra, y la Biblia todavía permanece por sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Los colmillos del tiempo, el aliento de la desintegración y los pronósticos de los científicos no han logrado hacer desaparecer la Biblia, la palabra de Dios. Usted tiene que defenderla. Y en este siglo actual en el cual vivimos, la Biblia sigue siendo el libro de mayor circulación en todo el mundo. ¿Sabe por qué? Sencillamente porque la palabra de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Ahora, ¿cómo trabaja la palabra de Dios en la iglesia y en el mundo? Rápidamente le voy a decir cómo trabaja. Número 1. En primer lugar, provee el mensaje de la iglesia. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia? ¿Qué proclamamos nosotros, hermanos? El evangelio. Ese es el mensaje de la iglesia, el evangelio. No promovemos una iglesia, no promovemos ni siquiera una doctrina, no promovemos al pastor, no promovemos un grupo de alabanza, promovemos el evangelio. Nosotros entregamos el evangelio. Ahora, ¿de dónde proviene ese evangelio? De la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25, lo leímos hace unos momentos. Dice: y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido, ¿qué cosa? Anunciada. ¿Se fijan? Esta es la palabra que por el evangelio, evangelizar, el evangelio, que por cierto, ¿qué significa evangelio, hermanos? Buenas nuevas. Eso significa evangelio. Cuando ustedes escuchen a alguien decir: oye, te traigo buenas noticias, te traigo buenas nuevas, ¿sabe qué es lo que estaba diciendo él en griego? Te traigo un evangelio, te traigo el evangelio de hoy. Eso es en cuanto a noticias del mundo. Pero en cuanto a la palabra del Señor, utilizamos la misma palabra, evangelio. Ahora yo te traigo las buenas nuevas. ¿De quién? De Dios, de Cristo, de su salvación. Te traigo el evangelio. No usamos otras palabras, usamos las mismas palabras del antiguo, pero ¿saben una cosa? Las contextualizamos a la palabra de Dios, el evangelio. Y eso es lo que nosotros hacemos. El evangelio no necesita ser repensado. Mucha gente hoy en día está diciendo: necesitamos repensar la Biblia, necesitamos repensar si la doctrina es actual, necesitamos repensar si los principios son actuales, si todavía existe esto del adulterio, o existe esto de la borrachera, o si todavía existe esto de matar gente y el aborto y todo lo demás. Necesitamos repensar la Biblia. No, señores. Yo les he dicho a diputados, a senadores, a personas en mi trabajo, les he dicho: no necesitamos repensar la Biblia, necesitamos reenseñar la Biblia, la palabra de Dios que permanece para siempre. Reenseñar la Biblia, no repensarla, porque el mensaje de la Biblia, de la iglesia, debe de ser el evangelio. Y estamos llamados a predicar, ¿qué cosa? El evangelio. Y mientras otros ponen todo su esfuerzo en la predicación del evangelio de la prosperidad o el evangelio de las sanidades, yo prefiero predicar la integralidad del evangelio de la palabra de Dios, porque hay un solo evangelio y se encuentra en la palabra de Dios. No necesitamos un evangelio moderno para la época moderna. No, el evangelio de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, es un mensaje como si esta mañana se hubiese escrito especialmente para ustedes. No pasa de moda. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, ¿cómo trabaja la palabra de Dios en la iglesia y en el mundo? Ya dije que por el mensaje de la iglesia. En segundo lugar, vamos a ver para allá qué es lo que la palabra de Dios nos dice. A ver, déjeme, nomás si esto me deja. Esa tecnología. A ver, Miguelito, ayúdame por favor con eso. Despacito, por favor. Muy bien. Número 2, la palabra de Dios prescribe el método de la iglesia. ¿Cuál es el método de la iglesia? ¿Cuál es el método? Lo acabamos de leer hace unos momentos atrás. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido, ¿qué cosa? Anunciada. ¿Cuál es el método? El evangelio. ¿Sabía que en muchas iglesias la predicación del evangelio está pasada de moda? La gente está diciendo: no queremos escuchar mensajes,
Queremos conciertos, dramas, espectáculos, cosas contemporáneas. Y mis amados hermanos, todo tiene su lugar y su tiempo. Pero si no hay la predicación de la palabra de Dios, todo lo demás no será sino una esplendorosa vacuidad. Ninguna iglesia puede prosperar espiritualmente y ser una iglesia genuina del Nuevo Testamento hasta que la labor en el púlpito esté centralizada y el evangelio sea lo central en la labor de la iglesia. Dios no le ha dado su palabra para divertirle, sino para salvarle. ¿Se ha puesto a pensar en eso? La palabra no nos divierte, nos salva. El mensaje de la cruz no es para que se sienta cómodo, sino es para que le incomode mental y espiritualmente, para que nos diga como un espejo cómo nosotros nos vemos y decimos: tengo que cambiar mi aspecto, tengo que cambiar mi forma de ser, tengo que cambiar esto que no me gusta a mí mismo, que yo me estoy viendo. No le gusta a mi compañero, no, es que a mí mismo no me gusta lo que estoy viendo en esta imagen de la palabra de Dios. Estuve leyendo acerca de un artículo de un hombre que es un líder de una denominación. Fíjese bien lo que le voy a decir. Líder de una denominación cristiana. Y escuche lo que él escribió, y lo cito textualmente. Dice: eso que llamamos predicación los domingos por la mañana, creo que es cosa del pasado. Un líder de una denominación: creo que la gente debe reunirse cada 15 días o una vez al mes, y durante la Semana Santa y la Navidad, nada más. ¿Qué le parece? La predicación del evangelio no es obsoleta, ni tampoco es opcional. Ese gran hombre de Dios llamado Vince Hafner dijo muy bien lo siguiente: mi Biblia no dice cómo irán si no tienen una buena orquesta. No, mi Biblia dice cómo oirán sin saber quién les predique, o sin haber quien les predique. Nosotros debemos dar un sonido cierto, ser la voz clara y honesta, pero presentar el evangelio del Señor Jesucristo tal y como está escrita en la palabra de Dios. Busque 1 Corintios 1:18, por favor. 1 Corintios 1:18, aquí está, lo puede leer aquí mismo. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ayúdenme, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Se fijan? La gente dice allá afuera: ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué estar estudiando la Biblia? ¿Para qué ponerte en paz con Dios? Y luego dice el versículo 21, leamos, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No hay ningún sustituto para la predicación del evangelio de Jesucristo, porque provee el mensaje para la iglesia y prescribe el método que debe de utilizar la iglesia. ¿Cuál es el método? La evangelización. Así que, mis amados hermanos, cada vez que digo esto, y cada vez que hago esto, y cada vez que aconsejo a una iglesia que no tiene pastor o lo que sea, hermanos, el método es el evangelio. ¿Cómo lo hacemos para traer jóvenes para Cristo y que vengan acá y todo lo demás? El método es el evangelio. Sí, yo sé lo que son los medios, y si tuviéramos los recursos y lo podemos hacer, podemos tener el medio para poderlos traer, pero el método no debe de cambiar, es el evangelio. Porque si diluimos el evangelio, entonces la iglesia se diluye también por completo. Y no estoy en contra de los medios, lo que estoy en contra es de solamente tener medios en vez de métodos. Y en tercer lugar, provee miembros para la iglesia. La evangelización, la palabra de Dios provee miembros para la iglesia. Vean lo que dice el versículo 23 nuevamente. Dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. La iglesia del Nuevo Testamento, nosotros, tuvo una membresía, hermanos, que era regenerada. No sacaba gente de otras iglesias y las traía para acá, a esta iglesia, o a la iglesia de Jerusalén del Nuevo Testamento, sin que haya una conversión o una regeneración. No se trata de cambiarse de un club social, no se trata de cambiarse de escuela porque me queda más cerca, no se trata de cambiarme de iglesia porque allá en la iglesia hay una bonita alabanza. No, se trata de una conversión y se trata de una regeneración. El nacer de nuevo no es opcional, es fundamental. La iglesia es una familia.
Y para ser parte de esa familia, usted debe de nacer dentro de esa familia. Para ir al cielo debe nacer de nuevo, sí. Si usted ha nacido una sola vez, morirá 2 veces. Pero la primera muerte es la muerte física y la segunda la muerte eterna. Pero si usted nace 2 veces, la primera física y la segunda espiritual, usted morirá una sola vez, la muerte física. Porque la muerte espiritual no llegará a usted. Usted continuará siendo vivo en la eternidad. Jesús le dijo a Nicodemo que debía de nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo: Señor, ¿nacer de nuevo? ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo? Nicodemo, razonando, dijo: ¿cómo puede un hombre siendo viejo entrar otra vez por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Se fijan que estaba razonando Nicodemo literalmente. Por eso cuando leímos ahorita la escritura en la escuela dominical, no podemos interpretar literalmente la Biblia, porque Jesucristo le dijo, bueno, Nicodemo le pregunta a Jesús y le dice: ¿cómo puedo ir al cielo? Y entonces Jesús le dice: te es necesario nacer de nuevo. Y si Cristo lo hubiera dejado así y se hubiera ido, Nicodemo se hubiera partido la cabeza y hubiera dicho toda la vida: ¿cómo puede un hombre viejo, siendo viejo, entrar otra vez por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Por eso la Biblia a veces no se interpreta literalmente, tiene otras figuras literarias para poderla interpretar. Esto era simbólico lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo. Y Jesús voltea y le dice: claro, tienes que nacer de nuevo, y le explica lo que era el nuevo nacimiento. Por eso dice aquí: siendo renacidos. O sea, quiere decir nacidos otra vez. Renacidos, no de simiente corruptible. ¿Por qué? Porque ya naciste una sola vez. La primera simiente que es corruptible es este cuerpo físico, dice Jesús. Este cuerpo físico es corruptible, no siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y luego tú te preguntas: ¿y cuál es la simiente incorruptible? Por la palabra ¿de quién? De Dios. Por la palabra de Cristo. Mis historias, mis ilustraciones, mis bosquejos de la palabra de Dios no son lo que dan vida, pero la palabra de Dios es la que da vida, y vida en abundancia. Usted nace de nuevo por la palabra de Dios. No nace de nuevo por mi palabra, ni por lo bonito, ni por lo atractivo, ni por los cantos, ni por absolutamente nada. No de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Una semilla que viene y es plantada en su corazón por la palabra del Señor. Por eso Jesús dijo en Juan 6:63: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y la Biblia es la palabra de Dios, y es diferente que cualquier otro libro. No podemos comparar la Biblia con un libro científico, histórico, ni mucho menos de ninguna otra clase. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que cualquier espada de 2 filos, dice la Biblia. Por eso Pablo habló de su predicación como la presentación de la palabra de Dios. Entonces déjeme terminar de esta manera y de esta forma, ¿sí? La Biblia es la incontestable palabra de Dios. 2, es la incorruptible palabra de Dios. Y 3, es la indispensable palabra de Dios. Si usted cree en la palabra de Dios y quiere tener autoridad del reino, entonces es mejor que escuche lo que el Señor nos dice y nos pongamos bajo la autoridad de la palabra de Dios, para que Dios le dé autoridad a usted también y que le confiera esa autoridad. Dije otra palabra: es indestructible, ¿verdad? Me quedé pensando. Es indestructible la palabra de Dios. ¿Sabe? La palabra de Dios provee a la iglesia un mensaje, que es el evangelio. Prescribe el método y dice cuál es el método: la predicación del evangelio. Y produce membresía, que es la palabra de Dios que causa que las almas se salven. Mi pregunta es: ¿somos nacidos de nuevo por la palabra de Dios? Cuando usted escucha la verdad del evangelio, eso inculcará fe en su corazón y en su vida. Si usted ya es nacido de nuevo, entonces usted tiene que creer, y puede creer, porque Dios mismo le dará la fe para creer. Y nunca diga: no, yo no me alcanza para creer. Recuerde que la fe viene por el oír. ¿Y por el oír qué cosa? La palabra de Dios, la palabra de Cristo. Si usted no quiere creer, déjeme decirle algo, y apréndase esto que le voy a decir. Si alguien no quiere creer, usted le predica el evangelio a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus primos, a sus hijos. Si alguien no quiere creer, hermanos, su problema no es intelectual, su problema es espiritual. El problema está en su voluntad.
Si alguien no cree en la Biblia, no es porque tenga problemas intelectuales, sino porque tiene problemas morales que no quiere dejar ni cambiar. Eso es todo el problema de los ateos y todo el problema de aquel filosófico que dice que la Biblia, ¿por qué tengo que creerla en ella y por qué tengo que obedecerla a un Dios que me marca leyes morales? Porque su problema es moral. Su problema no proviene de su cabeza. Su problema proviene ¿de dónde? Del corazón. Exactamente. Proviene del corazón. Hebreos 13:12 dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno entre vosotros con un corazón malo de incredulidad. Malo de incredulidad. ¿Sí? Apunte ese versículo, Hebreos 13:12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno entre vosotros, y Pablo le dice a la iglesia, alguno entre vosotros un corazón malo de incredulidad. Termino diciendo que la Biblia, la palabra de Dios, infunde fe al corazón, y nosotros tenemos que obedecerla tan solamente para tener autoridad del reino de la palabra de Dios. Nos ponemos de pie, hermanos, y oramos al Señor. Amén. Entonces dije que la palabra de Dios es incontestable, es incorruptible y es indestructible. La indestructible palabra de Dios. ¿Por qué no hacemos un compromiso hoy con la Biblia, con la palabra de Dios? Ya lo dijimos, el compromiso, ¿verdad? Del pacto de compromiso. Pero digámosle al Señor en esta mañana: Padre, deseo con todo mi corazón que pueda obedecer tu palabra día a día. Este libro, esta palabra tuya, es un manual de instrucciones y es la única regla de fe y práctica. ¿Qué significa eso? Significa que las reglas y las prácticas, lo que hacemos con nuestro cuerpo y con nuestra familia y con nuestra vida, se fundamentan en la palabra de Dios. Dios nos permite a nosotros que podamos tomar decisiones todos los días, y Él nos permite porque nos da libre albedrío, y Él nos permite que nosotros nos podamos conducir libremente en este mundo, decidiendo, eligiendo, escogiendo. Pero lo que Él desea es que nosotros podamos decidir bajo la sabiduría de la palabra de Dios. Que no hagamos a un lado la Biblia, la palabra de Dios, para decir, bueno, la Biblia está allá y allá se queda, y yo tomo mis decisiones en base a mi propio criterio. Porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su camino, su fin, es camino de perdición. No seas prudente en tu propia opinión. Y la Biblia da un montón de versículos que hablan acerca de ello, sino que debemos de considerar y debemos de reconocer al Señor en todos nuestros caminos. De eso se trata el mensaje de la palabra de Dios. Si usted toma este libro con autoridad y usted se somete bajo la palabra de Dios en su autoridad, usted tendrá autoridad de parte de Dios también. Y esa autoridad es del reino que por medio de la sangre de Cristo nos ha sido conferida. Por eso le pido hoy, haga un pacto con Dios para decirle: Señor, no solamente me basta con conocer tu palabra. No se trata de tener 10 Biblias en mi casa para decir tengo mucho poder, porque tengo 10 Biblias. No se trata de decir mi Biblia es más o es menos. No, se trata de cuánto nosotros tomamos de la Biblia. La Biblia nos toma a nosotros y somos obedientes a su palabra. ¿Por qué no le dice el Señor ahí en esta mañana: Señor, que todas las decisiones que voy a tomar y que tomo sean basadas en tu palabra? Que todos mis planes, que mis proyectos, que todo lo que tú me dejes hacer en este mundo, Señor, con ese libre albedrío que tú me has dado, sea fundamentada en tu Biblia, en la palabra de Dios. Y al estudiar la Biblia,
nosotros nos daremos cuenta del corazón de Dios. Este es un testamento. Por eso dice Antiguo y Nuevo Testamento. Es un testamento que alguien nos dejó, Jesucristo, para que nosotros siguiéramos al pie de la letra las instrucciones de su voluntad. Si usted estuviera recibiendo una herencia y el documento tuviera 1000 páginas para que usted siguiera todos los pasos para obtener esa herencia, estoy seguro que lo hiciéramos, con tal de obtener la herencia que el familiar nos dejó para disfrutarla. La Biblia es la misma cosa. Es un testamento que Dios nos dejó para que cumpliéramos al pie de la letra su voluntad. Por eso, Señor, queremos hacer un compromiso contigo hoy, para decirte y declarar que la Biblia es la incontestable palabra de Dios, la incorruptible palabra de Dios y la indestructible palabra de Dios. Padre, que cuando la Biblia sea predicada, que cuando yo comparta la semilla como el sembrador que salió a sembrar, que cause salvación y produzca salvación en los hombres y mujeres, que produzca salvación en mis hijos, en mis familiares, y que produzca membresía en la iglesia, el cuerpo de Cristo, porque el mensaje vivo de la gracia de Dios es actual para el día de hoy. Padre, ayúdame a ser portador de tu gloria, que yo sea portador de la Biblia, no solamente traerla bajo el brazo, no, portador de tu palabra es que la lleve portando en mi corazón y en mi vida, colgada la palabra de Dios, tus palabras que estén colgadas a mi cuello, átalas a tu cuello, dice la Biblia. Ata a tu cuello la palabra de Dios, habla de ellas estando de camino, al levantarte, al acostarte, y donde quiera que fueres, habla de la palabra de Dios, dice la Biblia. Es una instrucción muy clara y directa. Por eso es que aprendemos, enseñamos, reaprendemos y reafirmamos la palabra de Dios en nuestra vida. Señor, ayúdanos a ser ese pueblo de la Biblia que se caracteriza por obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén, Señor. Amén.